Jacob. Ustedes saben que Dios le cambió el nombre. Dios le puso, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel. Tengo que decirlo como si fueran tres palabras, ustedes lo unen, ya saben a qué me refiero. Hay palabras que no se pueden decir, pueden cerrar un en vivo si uno dice ciertas palabras, pero nos preguntaron, entonces yo quería contestar, ¿por qué? Porque en la Biblia dice, bendeciré, primero me acordé de ese versículo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esa promesa, ¿a quién le fue dada? Esa promesa fue dada a Abraham. ¿Abraham de quién fue padre? Dios dijo que a Abraham lo iba a hacer una gran nación. En la Biblia se habla de patriarcas. Ustedes han oído esa expresión, ¿no? Los patriarcas. Entonces, ¿quiénes son los patriarcas? El primero de todos, el más grande, Abraham, el padre de la fe. Luego, ¿quién sigue? ¿Cuál patriarca sigue? Pregunto, ¿los hermanos saben? Generalmente, cuando miramos en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo habla de los tres primeros, los nombra seguidos, uno, el otro, el otro. El abuelo, el papá y el hijo. ¿Quién es el abuelo? ¿Quién es el papá? ¿Y quién es? ¿Por qué se nombran esos tres, tres, tres? Isaac es el hijo de Abraham. ¿Y quién es el hijo de Isaac? Cuando miramos en el Nuevo Testamento se nombran tres. Se dice Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas. Ustedes han oído esa expresión, ¿no? Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿cierto? Dios le cambió el nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Ya hoy lo dije, pero me tocó decirlo en clave. Ahorita lo voy a volver a decir para quienes están llegando. Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Jacob. Dios le puso Is. Bueno, lo están escribiendo los hermanos, mejor. No lo puedo pronunciar yo, pero los hermanos lo están escribiendo. Es diferente, y la pregunta que se nos hizo fue sobre este tercer patriarca. Entonces, el primer patriarca, ¿quién es? Abraham. Él es el padre de Isaac, el hijo de la promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo que no se pueden contar, como la arena del mar, tan numerable como la arena del mar. Y ¿de quién fue el hijo de él? Isaac. ¿Y quién fue el hijo de Isaac también? Fue Jacob. Pero Dios le cambió el nombre. Entonces la pregunta que hoy nos hicieron fue por el otro nombre que Dios, por el nombre que Dios le puso a Jacob. Entonces, a Jacob, ¿quién le puso Jacob? Se lo puso Isaac, ¿cierto? Pero ¿quién le cambió el nombre? Dios le cambió el nombre. A Isaac no le cambiaron el nombre, pero a Jacob sí le cambió el nombre. Eso no sucede con todos. Por ejemplo, con el apóstol Pablo también se le cambió el nombre. Sí sabían, ¿no? Porque él, ¿cómo se llamaba? Siendo destituido de la gloria de Dios, ¿cómo se llamaba? Pregunto, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el apóstol Pablo cuando era destituido de la gloria de Dios? Eso, los hermanos lo están escribiendo. Así es. Ese es el nombre que tenía el apóstol Pablo cuando era destituido de la gloria de Dios. Pero recibiendo la salvación, Dios le cambió el nombre. Ustedes han visto un caso especial, es el de la hermana María. Ella se llamaba María, bueno, ella es Naamán. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ella es Naamán, se identifica como Naamán, ya la gente la conoce como Naamán. Y parece, suena raro porque es el nombre de un general, pero hay hermanos a quienes Dios así les ha hecho un cambiecito, pero no a todos. Por ejemplo, a Pedro, el apóstol Pedro. ¿Siempre se llamó apóstol Pedro? No. Nuestro Señor Jesucristo le puso apóstol Pedro. Antes él tenía otro nombre. Y pregunto a los hermanos, ¿sí se acuerdan el otro nombre? ¿Sí se acuerdan el otro nombre? Sí lo escribieron. Ya iba a decirlo, pero lo están escribiendo los hermanos. Ese es el otro nombre. Ahora, bueno, ahorita que nombramos los dos nombres, en mi caso también, no sé, los hermanos creo que algunos no sabían, pero yo también, por favor nadie lo vaya a escribir. Sé que hay solo como 5 hermanos que lo saben, el nombre que tenía destituido de la gloria de Dios, pero Dios me lo cambió.
Dios me puso otro nombre. El nombre que Dios me puso, Matusalén. Todos los hermanos me conocen por el nombre de nuevo nacimiento. Pero lo que le digo, esto no es para todos, ¿no? Una vez una hermana, recuerdo que asustada, me escribió y me dijo, ay no, yo no quiero que Dios me cambie el nombre. Yo le dije, ¿y por qué no entiendo de qué estás hablando? Entonces me dijo, es que yo recibí la salvación a través de Mateo. Yo no quiero que Dios me ponga Matea. La hermana dice eso porque en ese momento recién recibiendo la salvación era muy vanidosa. Muy vanidosa. Entonces, para ella era muy importante cómo suena, si suena agradable, si suena masculino, así. Pero en el caso, Cefas. Ah, sí, muy bien. En el caso del apóstol Pablo, él tenía, y voy a hacer esta pregunta, ustedes saben que él habla de que él tenía una ciudadanía romana, ¿cierto? Él se presentó y él dijo que él tenía ciudadanía romana. Cuando lo fueron a azotar, lo azotaron y luego le dijeron, lo iban a echar. Entonces él dijo, no, pues no me voy. Ahora no, no, ustedes me arrestan y ahora sí quieren que me vaya. ¿Saben por qué? Porque él reveló que él tenía ciudadanía romana. Y los que lo habían apresado habían azotado a un ciudadano romano. Haber azotado a un ciudadano romano era como haber azotado a César. Entonces todos se asustaron. ¿Usted tiene ciudadanía romana? Sí, pero usted no es... todo el mundo habla de usted como el siervo de Dios, como el siervo que Dios ha estado usando en esta época para que todo el mundo conozca el Evangelio. Todo el mundo, usted habla y habla. Entre todas las autoridades, por decirlo de alguna manera, que representan a Dios, usted es la más grande y usted tiene ciudadanía romana. Sí, la gente no sabía, la gente se escandalizó. ¿Usted tiene ciudadanía romana? Sí. Entonces, él tenía una ciudadanía romana. Ustedes, la ciudadanía romana era un documento que les daban, no sé si en la época del apóstol Pablo esa ciudadanía era de cuero, no sé, en ese momento en todos los países hay alguna ciudadanía, ¿cierto? En el país que yo estoy dan un documento que se llama cédula. Aquí se llama cédula. En Estados Unidos se llama Car ID o tarjeta de identidad. Ese es el número de identidad. El ID, el número de identidad. Entonces, no sé en otros países cómo se llama. No sé, por ejemplo, en México cómo se llama ese documento. Cuando la policía lo detiene a uno, le pide a uno acta de nacimiento en México. Ah, aquí también hay acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento es una hoja grande, donde están los nombres de los padres y muchas cosas. Pero un documento que uno carga en la billetera y que le... CURP, creo. Alguien dijo que CURP. INE en México. En Venezuela, cédula también. En Perú, DNI. Ah. En un país es también cédula, DNI, tarjeta de circulación. En otro país es tarjeta de circulación. En Ecuador es cédula. Ay, yo no había caído en cuenta. Colombia, Ecuador y Perú. En Honduras no alcancé a leer. Cédula en Venezuela, cédula de identidad. DNI. En Argentina es DNI. Vea. Y CURP en México. La CURP, se lee CURP, ¿no? Que vea CURP en México. Paraguay, cédula también. Identidad, le dicen. Ah, cédula, en Uruguay le dicen cédula. Ah, vea, en muchos países se llama cédula. En Chile es cédula de identidad, también es cédula. Chile, cédula de identidad. En España, DNI. Ah, vea, en muchos países es DNI. En muchos países es DNI, en otros países es cédula. Es como los dos nombres que más, ¿no? Y CURP en México, ¿no? CURP en México. Entonces, ese documento, ese CURP, ese DNI, esa cédula, en el caso del apóstol Pablo, ¿ustedes qué nombre creen que aparecía ese DNI que él tenía romano, que decía que él era romano? Esa identidad romana, ese documento que él tenía que demostraba que él era romano. La persona que le hizo la pregunta le dijo, el nombre que aparecía ahí, alguien escribió Saulo. ¿Ustedes están de acuerdo?
Ese era el nombre que aparecía. Saulo de Tarso. Alguien escribió, Saulo de Tarso era el nombre que... Saulo, varios están escribiendo Saulo de Tarso. Así aparecía, ¿cierto? Saulo de Tarso. Pero después de que él fue, de que Dios, de que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre y le puso Pablo, ¿quiénes, hago esta pregunta, habrían algunas personas que todavía lo llamarían a él Saulo? Pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrían personas que todavía lo llamarían Saulo? ¿O todo el mundo de ahí en adelante ya lo llamó únicamente Pablo? ¿Cómo creen ustedes? Pregunto. Sí, claro que no lo llamaban o que sí lo llamaban. Creo que aquí es necesario decir algo con él, sí. Y de las dos formas lo llaman. Los creyentes Pablo, los demás Saulos, los no creyentes, que sí, efectivamente, no todos. Muy bien, eso, ¿por qué les estoy contando esto del apóstol Pablo? Que nosotros, todos nosotros, ¿cómo lo conocemos? El apóstol Pablo, pare de contar. Todos nosotros lo llamamos Pablo. Pero, digamos, en esa época, tal vez familiares de él que no habían recibido la salvación, si lo volvían a ver, él estaba abriendo una misión, pero los familiares de él no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo él. Entonces, cuando lo veían, ¿cómo lo llamarían los familiares de él? Cuando lo veían. Los familiares que no han recibido la salvación y que él de pronto les quiso compartir, pero ellos le dijeron, no, a mí conmigo eso no, porque yo soy fariseo y voy a ser fariseo. Los familiares lo deberían estar llamando Saulo, Saulo, Saulo. Si hacemos una lista, aquí, si hacemos dos columnas, vamos a hacer esas dos columnas. Vamos a hacer así dos columnas. ¿Quiénes lo llamaban Saulo? Generalmente a esta columna colocamos antes de nacer de nuevo. Aquí los que nacieron de nuevo. Luz. Cuando alguien está en la luz, acá. Y aquí colocamos las tinieblas. La columna oscura. La columna oscura es la columna de tinieblas. Entonces aquí está cuando él nació destituido de la gloria de Dios. Le dieron una identidad, Saulo. Aquí está él siendo nacido de nuevo. ¿Qué identidad tenía? Pablo. Es la misma persona. En tinieblas, Saulo. Acá, en la luz, Pablo. Vale la pena hacer eso, ¿no? Entonces, aquí estaba, ¿quiénes lo llamaban así? Familiares conocidos de él que no habían recibido. Quienes no habían recibido, quienes no habían recibido la palabra que hablaba el apóstol Pablo, esas personas, ¿dónde estaban? ¿En la luz? No. Si no habían recibido, ¿qué enseñaba el apóstol Pablo? El Evangelio. Cuando miramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, él dice de la manera más resumida el Evangelio. Empieza desde el versículo 1 diciendo, además os declaro el Evangelio que os he enseñado, en el cual si perseveráis sois salvos, si no habéis creído en vano. Y luego en el versículo 3 dice, esto que ese evangelio, eso es lo que yo primero les transmití a ustedes, porque eso fue lo primero que yo recibí. Y él dice, ¿qué es el evangelio? Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Pero quienes no podían recibir esto, de que Cristo murió por nuestros pecados, sean familiares, conocidos, amigos que estudiaron con él cuando él era un niño, muchas personas que lo conocían a él pero que no eran salvos. ¿Cómo lo llamaban? Saulo. Amigos, conocidos, familiares, gente del mundo, por ejemplo, policías, los guardas, los jueces, los magistrados, todos los que están en la columna oscura es la columna de tinieblas. ¿Cómo se encabeza la columna de tinieblas? Saulo. La columna de las tinieblas, Saulo. Entonces, ¿quiénes lo conocían? ¿Quiénes lo llamaban Saulo? Personas que no habían recibido el Evangelio. Todo el que recibía el Evangelio, ¿cómo lo llamaba? Pablo. En el caso mío, ¿cómo fue? Yo recibí la salvación a través de Génesis capítulo 5. Dios me puso el nombre Matusalén.
Matusalén. Yo recibí la salvación a través de ese pasaje donde se habla la historia de Matusalén. Ese fue el día, el 28 de marzo del 2010. Fue el día que yo recibí la salvación. Por eso todo el mundo me llama Matusalén. Bueno, todo el mundo no. Hago una claridad. ¿Quiénes me llaman Matusalén? Los que están en esta columna. Dijimos que esta columna, ¿qué es? Las tinieblas. Y esta columna, ¿qué es? Luz. Esta es la columna de Saulo. Esta es la columna de Pablo. Donde hay luz, el que nació de nuevo, el que es portador de vida, el que padecerá por el Evangelio, está acá en esta columna. Entonces, ¿quiénes, en mi caso, quiénes me llaman Matusalén? Aquí el nombre antiguo, ni siquiera lo pronuncio, prefiero que no lo sepan. Las personas que llegan a saber ese nombre, les cuento algo, las personas que logran saber ese nombre son personas que ya no pueden recibir. Es decir, les voy a transmitir algo, ya no pueden recibir. Las personas que están en esta columna, cuando se comunican conmigo a través de WhatsApp, Matusalén, tengo un problema. Yo le prediqué a mi mamá, pero entonces yo le dije tal versículo, mi mamá me contestó con este, y yo no supe qué decirle. Cuando mi mamá me contestó, ¿qué le debía haber dicho yo? Entonces empiezo a hablar. ¿Ellos a quién le están preguntando? Al que está en esta columna, no al nombre que tenía en el documento de identidad. Todavía está ese nombre, está acá. Es preferible que no lo sepan. Es más, los 5 hermanos a quienes yo les llegué a decir ese nombre en el 2022 fueron de los primeros que recibieron la salvación. Los 5 que llegaron, hay 3 de ellos con los cuales ya no, hace tiempo que no nos volvimos a escribir. Desde el mismísimo 2022, ya no más, no me volvieron a escribir. Supieron este nombre y lo usaron. Lo peor fue que lo usaron. Como usaron este nombre, quedaron como las personas que no reciben de mí. Cada que yo tengo que ir a algún evento público, así me toca sacar la cédula, y cuando saco la cédula, ¿ellos qué nombre van a ver? ¿Van a ver que ahí dice Matusalén? Ahí no. ¿Van a ver que ahí dice Pablo? No. ¿Qué dice en ese documento? Saulo. Entonces, las personas que legalmente me tratan con ese nombre son personas que no reciben. Incluso cuando yo estimo a alguien, una vez iba con un familiar y me presentaron a una persona y yo supe que Dios me había puesto a esa persona para que le predicara el Evangelio. Entonces yo iba con ese familiar y cuando nos estábamos acercando a esa persona, le dije al familiar que iba conmigo, no vaya a decir el nombre del documento de identidad. Y entonces él no entendió en ese momento, pero él se quedó callado así y solamente yo empecé a compartir con esta persona. Estaba compartiendo y esa persona me guardó en sus contactos. Matusalén 307 50 50 59. Ese es el número, ¿no? Guardó el número para poderme escribir a través de WhatsApp. No debía haber dicho esa palabra que dije. WhatsApp. Entonces él me empezó a escribir. Y quedé en contacto con esa persona. Esa persona ha recibido videos así. Pero las personas que saben este otro nombre no reciben. No reciben. ¿Por qué? Dios hizo un cambio en mí, Dios hizo un cambio en Saulo, Dios hizo un cambio en Pablo, Dios hizo un cambio en el que antes conocíamos como Jacob. No puedo decir el otro nombre, ahí sí no puedo. Entonces, en mi caso, los que me conocen como Matusalén son personas que reciben de Dios, de parte de Dios. Ese nombre me lo dio Dios y lo que está acá, reciben. Los que supieron este otro, yo les hice un daño. Por aprenderse ese otro nombre, yo no sabía. Yo aprendí con ellos 5, sí, y ya de esos 5 hay 2, de los cuales sé que uno lo vi acá, vi uno que está acá. Hoy uno se expresó, hasta puso una carita, uno de los que sabe ese nombre. Por eso les digo, no, es importante que no quieran saberlo, es preferible que no. Solamente conozcan este. Dios nos cambia, Dios hace, en algunos hace eso, pone otro nombre. Yo no sabía para qué, pero pone ese otro nombre es porque a través de ese otro nombre, a través de esa nueva criatura es que va a compartir, no a través del que murió. Cuando alguien apelaba a Saulo, ¿en qué sentido apelaba a Saulo? ¿Quería saber algo de Dios? Estaba hablando de, pase para acá. Coloque sus dedos acá. Lo llevaban con grilletes. Al apóstol Pablo lo llevaban con grilletes. Siga, el otro prisionero, venga. Aquí veo un prisionero que se llama Saulo.
Las personas que lo llamaban así no tenían nada que ver espiritual, nada que ver con lo espiritual. Solamente coloque sus huellas, él solamente tenía que pasar aquí, coloque acá yo no sé qué, coloque un ejemplo, no sé colocar un ejemplo. En esa época no eran huellas, en esa época solamente era el documento y la persona y alguien que lo identificaba. Entonces pasaba, ya, pase, Saulo, ya, esa es su celda, así. Entonces, habían otras personas que, ¿cómo le decían? Cuando lo veían, Pablo, Pablo, mi amado. Por ejemplo, Timoteo. Timoteo, ¿cómo creen que? Ahora pregunto, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo, pero ¿cómo creen que lo llamaba? ¿Lo llamaba Saulo o lo llamaba Pablo? ¿Lo llamaba acá, lo llamaba acá? ¿Cómo llamaba Timoteo al apóstol Pablo? Pablo, 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 los hermanos están escribiendo, Pablo, Pablo. Esto es algo que normalmente no se suele explicar y muchas veces ni es necesario explicarlo. Por ejemplo, acá en la ciudad que yo estoy, muchas personas, bueno, no muchos, se puede decir que los que me conocieron desde hace años únicamente usan este nombre, el que está en la columna de las tinieblas. No usan este nombre. Y curiosamente son personas que aunque yo les he dado mi canal, les he invitado para que, sé que no miran esto, no miran los videos, estos videos que estamos haciendo, no lo miran. Familiares, amigos que tuve de mi infancia, gente que conocí, gente que me encuentro por algún asunto legal, voy a, no sé, a arreglar algo con el internet, por ejemplo, voy a hacer algún reclamo porque el internet está fallando, un ejemplo, ¿no? Aunque no está fallando, este internet es buenísimo, pero sí, una vez fui a hacer un reclamo, pero no era porque fallaba, sino por un precio que cobraron elevado. Entonces, a personas que yo voy así, esas personas me dicen, me permite su documento de identidad, su Car ID, ¿cómo se llama? DNI, su DNI, su PERN, que se llama PURN, en PURN. Entonces, yo coloco, yo coloco, gracias a los que están colocando punticos. Si hay algún moderador, por favor ayude. Creo que sí hay un moderador. Si hay algún moderador, por favor, para que no, los hermanos no tengan que para que puedan escuchar. Gracias. Gracias por los que colocan puntico. No sé qué habrá salido, pero gracias, les agradezco por los punticos. Entonces, los moderadores pueden devolverse. Eso, gracias. Ya, un moderador tomó acción. Ah, sí, toca rápido, rápido, rápido tomar acción. Entonces, los que me conocen a mí, aquí en el país que estoy, en la ciudad que estoy, los que me conocieron, los que conocieron mi vieja naturaleza, no pueden ver el cambio en mí. ¿Que ellos qué ven? Ellos ven al nombre que aparece en el documento de identidad. Ellos no pueden ver que Dios me llamó Matusalén. Dios me puso ese nombre, Matusalén. No fue algo que yo quise, que a mí se me ocurrió o a mí me gustó, no. Entonces, para algunas personas, o sea, que usted tiene dos. No tengo dos, tengo solo uno. Cuando yo me presento, yo voy a veces con familiares muy cercanos, que únicamente usan este nombre, familiares que no reciben, espiritualmente no reciben nada de mí. Entonces ellos usan este nombre, el que usa este nombre no recibe nada de mí, no recibe nada de Dios a través de mí, el que usa este nombre. Entonces voy con familiares que usan ese nombre, pero voy con ellos y entramos a algún lugar donde me dicen, escriba aquí su nombre, y ellos ven que yo escribo Matusalén. Y también cuando delante de familiares que solamente conocen este nombre y me llaman con este nombre y llego a alguna recepción, ¿para qué habitación, para qué piso va? Voy para el piso séptimo. Regáleme su nombre, Matusalén. Y me dicen apellido, le digo, ¿para qué apellido? No creo que tú conozcas a alguien más que esté registrado con este nombre. Me dicen, pues sí, sí, verdad, ¿no? Normalmente cuando me registro, así solamente escribo Matusalén. Mi firma cambió. Yo tenía otra firma. Yo firmaba, pero ahora firmo Matusalén. Y me presento de esa manera, porque quiero que todo el mundo reciba la salvación. Me presento así, porque los que escuchan de Matusalén reciben palabra de Dios. Los que escuchan del otro nombre, no reciben. Los que se quedaron con la vieja naturaleza, eso es lo único que ven de mí, como la parte que conocieron. El problemático, el peleón, el que hizo tantas maldades. Pero los que conocen a Matusalén, ¿a quién conocen? A un siervo de Dios, a un ministro competente de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Este era un tema que este video creo que lo voy a guardar de una manera muy especial, sobre todo para alguien que yo quiera que reciba la salvación y que todavía esté en la vieja naturaleza. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra.
Cuán hermoso es haber conocido tu palabra, el Evangelio, haber recibido la salvación. Como tu palabra dice, muchos te dirán en aquel día, nunca te conocí. Muchos, lamentablemente, van a ser llamados de esa manera. A muchos tú les vas a tener que decir, nunca los conocí. A nosotros también nos ibas a decir de esa manera. Digo a nosotros, hablando en nombre de todos los hermanos, los justos que estamos orando, también tú nos ibas a decir, nunca te conocí. Pero tú nos diste tu misericordia. El que usó de misericordia, el samaritano. El misericordioso bíblicamente es Dios. ¿Y quién es el que necesita misericordia? El que ha sido pecador. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todo el mundo necesita del misericordioso. El misericordioso es el que puede pasar de muerte a vida, el que puede tener misericordia. No de todos va a tener misericordia porque no todos creyeron. Y lo que Dios busca, lo que tú buscas, Padre, es adoradores en espíritu y en verdad. Personas que realmente miren a ti, a tu palabra y tiemblen ante tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado. Permite que los hermanos, y te pido también, acá junto con los hermanos que estamos orando por nuestros familiares, queremos que ellos reciban la salvación. Permite, Padre, que ellos doblen su corazón. Y si no reciben directamente de nosotros, que reciban de otra persona. Tu palabra dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No es muy fácil que alguien pueda recibir de un familiar. Sí, suceden casos, han sucedido casos excepcionales, pero no es muy frecuente. Permite que los familiares de todos nosotros puedan recibir. Nuestro corazón al principio estaba así. Cada que alguien recibe la salvación, lo que quiere es que sus familiares más cercanos reciban la salvación. Pero el secreto que está escondido es, para eso está la iglesia. Para eso están los otros hermanos. Lo que tenemos nosotros es que relacionar a nuestros familiares con otros hermanos que no tienen ningún lazo sanguíneo con ellos. Ellos fácilmente les podrían transmitir la salvación, porque la palabra lo dice de esa manera. Gracias, Padre, por esos misterios que nos has dejado en tu palabra, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A propósito, ahorita que mientras estábamos orando me acordé de algo. Resulta que en un funeral, hace bueno, tampoco, en el 2018, creo que fue en el 2018, murió mi abuelita de 92 años. Y en el funeral asistieron muchos familiares. Y entre esos familiares a muchos se les compartió. Pero hubo una que recibió. Esa que recibió es una prima. Pero es una prima que cuando yo la conocí a ella cuando éramos muy pequeños. Entonces, ahora que ya han pasado años, nos relacionaron, dijeron, ve allá su prima. Entonces ella no tenía claro ese nombre. Ella conoció a Matusalén. Ella recibió la salvación. Siendo una familiar mía, ella recibió la salvación. Entonces, por eso digo, son casos excepcionales que un familiar pueda recibir la salvación a través de nosotros mismos. Lo normal es que nuestros familiares reciban la salvación a través de algún miembro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos actividades, por ejemplo, en ese momento acá vamos a tener en Colombia, vamos a tener campamento mundial. Ya dentro de poco, ya faltan pocos días y vamos a tener campamento mundial. Si ustedes tienen familiares, cada que haya en sus países, haya un evento magno, como este que vamos a tener acá en Colombia este año, no lo teníamos desde el 2018, no lo teníamos. 7 años después vinimos a tener otra vez este evento. Entonces este evento que vamos a tener acá, 7 años sin tenerlo y ahora lo vamos a tener, es el evento especial para que lleven a sus familiares. ¿Cuántos años tendrán que pasar hasta que vuelva a haber otro evento como el que va a haber ahora? Probablemente ahorita en el 2026. ¿Cuándo fue antes? En el 2018. 9 años, creo que fueron 9 años. 8, 9 años. ¿Cuándo volverá a haber? De pronto, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, tal vez en el 2035.
pueda volver a ver, o imagínense lo que les estoy hablando, fechas no tan cercanas. Entonces, si ustedes en este año van a tener un evento en el cual se van a poder reunir con todos, no pongan excusa. Ay, es que me queda lejos, es que de pronto en el trabajo, es que qué tal que no me den permiso. No hagan así. Ese evento no es tanto para ustedes. Sí, vayan ustedes, pero vayan, ojalá lleven a sus familiares. Porque esos eventos que organizamos en la iglesia es para que la familia reciba la salvación, para que nuestros familiares reciban la salvación. Nos vemos, son las y 39, nos vemos dentro de 14 horas y 21 minutos con el versículo del día de mañana. Chao.